Las áreas de la superficie de la Tierra que están siendo preservadas por estas islas de salvación a través de campanas magnéticas son áreas muy particulares debido a esta especial coyuntura. Pero a su vez, la emanación benéfica de estas campanas magnéticas no se limita solamente a su interior. Cuando son debidamente activadas, purifican y sutilizan toda el aura de la Tierra. Los centros intraterrenos a los que están vinculadas controlan esa emanación según se requiera en cada momento. A pesar de que la existencia de esas áreas sea un hecho promisorio, por lo general el hombre no responde de inmediato al llamado para ir a su encuentro. Por ello, muchas de estas campanas, que son verdaderos oasis en medio de la actual contaminación de la superficie de la Tierra, no pueden ser activadas en el plano físico todavía, por falta de canales de contacto. Esta campana es parte del aura formada por una concentración de energías evolutivas. La campana de un centro espiritual es prolongación de los centros planetarios. Por ejemplo, puede ser bastante extensa. En este caso es una esfera que incluye tanto regiones etéricas y sutiles de la atmósfera como regiones intraterrenas, y cuyo círculo máximo se asienta en la superficie de la Tierra. Es decir, hay un círculo en la superficie de la Tierra y por encima, en la parte superior, está la esfera de la superficie terrestre y luego la esfera por debajo intraterrena. Cuanto más puro y potente sea el contacto entre el núcleo intraterreno y los seres humanos que actúan dentro de esa aura, mayor será dicha campana. Es decir, mayor va a ser la extensión de esta campana. El núcleo intraterreno, soporte energético para la manifestación de la campana en el nivel etérico-físico, no siempre se encuentra en su interior y puede estar en otra parte del planeta. Aún así, tiene allí un núcleo de trabajo. El centro de la campana está en la superficie terrestre, pero sus raíces se encuentran en los niveles suprafísicos del mundo intraterreno. Cuando un centro espiritual es genuino, está protegido por esta campana. Por lo tanto, toda la actividad que se desarrolla en la campana de un centro espiritual está resguardada y protegida. Por medio de su aura se irradia hacia todo el planeta la energía curativa y transmutadora dinamizada en su interior. Los que viven y trabajan en un centro espiritual cuidan de la vibración de la campana que los abriga. Esto presupone atención con sus acciones, sentimientos y pensamientos. La actitud determina la sintonía, la vibración de la energía que fluye por intermedio de ellos, formando un aura en particular, donde este aura es el ámbito de irradiación de la energía de determinado núcleo, que puede ser un individuo, un grupo, un centro espiritual, una espacionave, una civilización, un planeta o algo aún mayor.
esta aura se constituye especialmente de la proyección de la vitalidad etérica, astral y mental, pero puede englobar vibraciones más sutiles de origen espiritual o divino. Cuando el aura es pura y está sintonizada con energías superiores, la irradiación se vuelve un poderoso instrumento de servicio. Y sirve de ejemplo el pasaje del Nuevo Testamento que afirma que cuando Pedro pasaba, su sombra curaba. En el aura de los seres y del planeta, imperceptible para la mayoría, está instalada una gran parte de los mecanismos que permiten la subsistencia de la vida material. Las agresiones dirigidas a ese ámbito sutil pueden resultar en desequilibrios y enfermedades. Por lo tanto, es necesario que el ser humano y los grupos presenten mucha atención a la calidad de las vibraciones que producen y con las cuales se relacionan, pues de ello depende la armonía de los procesos energéticos en la esfera sutil de la vida. En las Islas de Salvación está instalado un sistema de espejos vinculado a algunos de los centros planetarios activos y se mantiene un continuo trabajo de transmutación. Este sistema de espejos es lo que se denomina espejos del cosmos, donde son sistemas de comunicación, interrelación, control e irradiación de energías del cosmos. Regulan su circulación. Están encargados de recibir, dinamizar y transmitir las energías que emanan del gobierno celeste central y de núcleos que lo representan, canalizando, por lo tanto, las del propósito de la creación y dirigiéndolas hacia los sectores que ellas deben magnetizar. Por la red de espejos, una energía llega al destino y retorna al origen. Esa red está compuesta de conciencias que actúan en los diversos planos del universo manifestados, como entidades, logois, avatares, mónadas y otras conciencias elevadas, y también naves y civilizaciones intraterrenas y extraterrestres. En ERX hay un circuito de espejos cuya vibración corresponde a lo que de manera simbólica podemos denominar llama azul, expresión de su ciudad etérica intraterrena y de energías esenciales de la fuente de la creación. Existen 3 tipos de espejos: los que responden a energías de este sistema solar y están en contacto con los planetas que lo componen en diversos niveles de conciencia. También los que responden a energías intergalácticas y están en contacto con civilizaciones evolucionadas de distintos sistemas estelares. Y los espejos que responden directamente al gobierno celeste central. Esos 3 tipos de espejos se hallan en sistemas galácticos, solares y planetarios, como también en espacionaves, y constituyen su medio de comunicación. En este momento, el trabajo de los espejos en la Tierra es fundamentalmente recibir y transmitir impulsos relacionados con la Operación Rescate. En cada centro de servicio planetario donde exista auténtica captación, decodificación e irradiación de energías suprafísicas, están los espejos. Registran los movimientos de las fuerzas actuantes en el aura del centro para que
teniéndolas bajo control, las leyes puedan ser cumplidas estrictamente. La gobernanta mayor de los espejos en la Tierra es la jerarquía Taikuma. En estos tiempos en que extensas regiones se vuelven inhabitables, los hombres rescatables pueden percibir la localización de algunas de estas islas de salvación. Por tener un campo etérico de calidad especial y por estar vinculadas a centros intraterrenos, ellas podrán abrigar una vida relativamente armoniosa, incluso en el plano físico, hasta que se restablezca el equilibrio planetario y se manifieste la nueva Tierra. La nueva Tierra manifestada será la exteriorización de la energía del logos planetario, del ser planeta, en consonancia con sus metas más profundas, lo que sucederá después de la transición actual. En niveles subjetivos y en el mundo intraterreno ya existe esa consonancia en una proporción muy avanzada. En algunos lugares de la superficie del planeta, su pulsación comienza a hacerse perceptible, y especialmente entre los que se donan al plan evolutivo. No es necesario esperar el advenimiento de la nueva Tierra para participar de ella. Se puede ayudar a manifestarla en los diversos niveles de conciencia, cultivando desde ahora mismo la receptividad y la adhesión a las nuevas leyes y patrones de conducta que le son propios. Sin embargo, esa vida futura emergerá sin mayores obstáculos si no se crean expectativas al respecto, si sobre ella no se proyectan anhelos. No derivará de movimientos sociales, políticos ni ideológicos. En realidad, la nueva Tierra es un estado de conciencia maduro, que solo aguarda el momento para aflorar en cada ser, preparado por la entrega a los designios superiores, por la decisión de caminar en dirección a la meta evolutiva y de servir de acuerdo con el propósito universal.
Las áreas de la superficie de la Tierra que están siendo preservadas por estas islas de salvación a través de campanas magnéticas son áreas muy particulares debido a esta especial coyuntura. Pero a su vez, la emanación benéfica de estas campanas magnéticas no se limita solamente a su interior. Cuando son debidamente activadas, purifican y sutilizan toda el aura de la Tierra. Los centros intraterrenos a los que están vinculadas controlan esa emanación según se requiera en cada momento. A pesar de que la existencia de esas áreas sea un hecho promisorio, por lo general el hombre no responde de inmediato al llamado para ir a su encuentro. Por ello, muchas de estas campanas, que son verdaderos oasis en medio de la actual contaminación de la superficie de la Tierra, no pueden ser activadas en el plano físico todavía, por falta de canales de contacto. Esta campana es parte del aura formada por una concentración de energías evolutivas. La campana de un centro espiritual es prolongación de los centros planetarios. Por ejemplo, puede ser bastante extensa. En este caso es una esfera que incluye tanto regiones etéricas y sutiles de la atmósfera como regiones intraterrenas, y cuyo círculo máximo se asienta en la superficie de la Tierra. Es decir, hay un círculo en la superficie de la Tierra y por encima, en la parte superior, está la esfera de la superficie terrestre y luego la esfera por debajo intraterrena. Cuanto más puro y potente sea el contacto entre el núcleo intraterreno y los seres humanos que actúan dentro de esa aura, mayor será dicha campana. Es decir, mayor va a ser la extensión de esta campana. El núcleo intraterreno, soporte energético para la manifestación de la campana en el nivel etérico físico, no siempre se encuentra en su interior y puede estar en otra parte del planeta. Aún así, tiene allí un núcleo de trabajo. El centro de la campana está en la superficie terrestre, pero sus raíces se encuentran en los niveles suprafísicos del mundo intraterreno. Cuando un centro espiritual es genuino, está protegido por esta campana. Por lo tanto, toda la actividad que se desarrolla en la campana de un centro espiritual está resguardada y protegida. Por medio de su aura se irradia hacia todo el planeta la energía curativa y transmutadora dinamizada en su interior. Los que viven y trabajan en un centro espiritual cuidan de la vibración de la campana que los abriga. Esto presupone atención con sus acciones, sentimientos y pensamientos. La actitud determina la sintonía, la vibración de la energía que fluye por intermedio de ellos, formando un aura en particular, donde este aura es el ámbito de irradiación de la energía de determinado núcleo, que puede ser un individuo, un grupo, un centro espiritual, una espacionave, una civilización, un planeta o algo aún mayor.
esta aura se constituye especialmente de la proyección de la vitalidad etérica, astral y mental, pero puede englobar vibraciones más sutiles de origen espiritual o divino. Cuando el aura es pura y está sintonizada con energías superiores, la irradiación se vuelve un poderoso instrumento de servicio. Y sirve de ejemplo el pasaje del Nuevo Testamento que afirma que cuando Pedro pasaba, su sombra curaba. En el aura de los seres y del planeta, imperceptible para la mayoría, está instalada una gran parte de los mecanismos que permiten la subsistencia de la vida material. Las agresiones dirigidas a ese ámbito sutil pueden resultar en desequilibrios y enfermedades. Por lo tanto, es necesario que el ser humano y los grupos presenten mucha atención a la calidad de las vibraciones que producen y con las cuales se relacionan, pues de ello depende la armonía de los procesos energéticos en la esfera sutil de la vida. En las Islas de Salvación está instalado un sistema de espejos vinculado a algunos de los centros planetarios activos y se mantiene un continuo trabajo de transmutación. Este sistema de espejos es lo que se denomina espejos del cosmos, donde son sistemas de comunicación, interrelación, control e irradiación de energías del cosmos. Regulan su circulación. Están encargados de recibir, dinamizar y transmitir las energías que emanan del gobierno celeste central y de núcleos que lo representan, canalizando, por lo tanto, las del propósito de la creación y dirigiéndolas hacia los sectores que ellas deben magnetizar. Por la red de espejos, una energía llega al destino y retorna al origen. Esa red está compuesta de conciencias que actúan en los diversos planos del universo manifestados, como entidades, logois, avatares, mónadas y otras conciencias elevadas, y también naves y civilizaciones intraterrenas y extraterrestres. En ERX hay un circuito de espejos cuya vibración corresponde a lo que de manera simbólica podemos denominar llama azul, expresión de su ciudad etérica intraterrena y de energías esenciales de la fuente de la creación. Existen 3 tipos de espejos: los que responden a energías de este sistema solar y están en contacto con los planetas que lo componen en diversos niveles de conciencia. También los que responden a energías intergalácticas y están en contacto con civilizaciones evolucionadas de distintos sistemas estelares. Y los espejos que responden directamente al gobierno celeste central. Esos 3 tipos de espejos se hallan en sistemas galácticos, solares y planetarios, como también en espacionaves, y constituyen su medio de comunicación. En este momento, el trabajo de los espejos en la Tierra es fundamentalmente recibir y transmitir impulsos relacionados con la Operación Rescate. En cada centro de servicio planetario donde exista auténtica captación, decodificación e irradiación de energías suprafísicas, están los espejos. Registran los movimientos de las fuerzas actuantes en el aura del centro para que
teniéndolas bajo control, las leyes puedan ser cumplidas estrictamente. La gobernanta mayor de los espejos en la Tierra es la jerarquía Taikuma. En estos tiempos en que extensas regiones se vuelven inhabitables, los hombres rescatables pueden percibir la localización de algunas de estas islas de salvación. Por tener un campo etérico de calidad especial y por estar vinculadas a centros intraterrenos, ellas podrán abrigar una vida relativamente armoniosa, incluso en el plano físico, hasta que se restablezca el equilibrio planetario y se manifieste la nueva Tierra. La nueva Tierra manifestada será la exteriorización de la energía del logos planetario, del ser planeta, en consonancia con sus metas más profundas, lo que sucederá después de la transición actual. En niveles subjetivos y en el mundo intraterreno ya existe esa consonancia en una proporción muy avanzada. En algunos lugares de la superficie del planeta, su pulsación comienza a hacerse perceptible, y especialmente entre los que se donan al plan evolutivo. No es necesario esperar el advenimiento de la nueva Tierra para participar de ella. Se puede ayudar a manifestarla en los diversos niveles de conciencia, cultivando desde ahora mismo la receptividad y la adhesión a las nuevas leyes y patrones de conducta que le son propios. Sin embargo, esa vida futura emergerá sin mayores obstáculos si no se crean expectativas al respecto, si sobre ella no se proyectan anhelos. No derivará de movimientos sociales, políticos ni ideológicos. En realidad, la nueva Tierra es un estado de conciencia maduro, que solo aguarda el momento para aflorar en cada ser, preparado por la entrega a los designios superiores, por la decisión de caminar en dirección a la meta evolutiva y de servir de acuerdo con el propósito universal. En tiempos remotos, existió en la superficie de la Tierra una civilización que alcanzó un progreso tecnológico bastante superior al actual. Esta civilización fue destruida en un holocausto nuclear. Algunos individuos lograron sobrevivir al penetrar en el interior de la Tierra. Con el tiempo, edificaron una nueva civilización. Hace décadas, cuando la humanidad redescubrió el uso de la energía nuclear, los gobiernos responsables fueron contactados por seres intraterrenos y extraterrestres que se materializaron y les advirtieron
acerca del inmenso riesgo que corría el planeta. Les ofrecieron ayuda para que abandonaran el intento. Serían instruidos en el uso de energías no contaminantes. Las advertencias fueron ignoradas y la ayuda rechazada. Pocos años después, en Hiroshima, explotaba la bomba atómica. La repercusión de esa elección trascendió el ámbito planetario. Por eso las potencias intergalácticas están en la Tierra para mantener su equilibrio. La información que compartiremos con ustedes sobre la existencia de las islas de salvación tiene como meta proporcionar elementos que ayuden a la conciencia humana a percibir que, además de la presente vida terrestre, actúan otras realidades, tanto en las áreas físicas como en los seres humanos. Al mismo tiempo que el caos se está generalizando y evidenciando en el planeta entero, las simientes del nuevo estado de conciencia nos aguardan a todos. Al tomar más conciencia de estos hechos, los miembros despiertos de esta humanidad deben asumir su verdadero papel en la evolución de la Tierra. Hay que ir en busca de las soluciones antes de que el caos se instale totalmente y de que los estados inarmónicos lleguen a grados irreparables dentro del ámbito de las leyes materiales. Debemos tener en cuenta que hay que dejar de colaborar con la obra de la jerarquía genera efectos semejantes a los de una piedra que rueda en la nieve, transformándose en una avalancha destructiva. Las islas de salvación son campanas magnéticas construidas por naves intraterrenas y extraterrestres en los planos sutiles a fin de preservar ciertas regiones de la superficie de la Tierra de la densa vibración psíquica y material común en toda su órbita. Aclaramos que el término salvación no incluye, en este caso, el sentido egocéntrico que normalmente se le da en el lenguaje común. Aquí se trata de la elevación de la conciencia y de su introducción en una coyuntura evolutiva de ámbito cósmico, proceso que está ocurriendo en la Tierra entera y que se refleja en diferentes proporciones en cada una de las partículas de vida que la componen. Por lo tanto, el objetivo de las islas de salvación no es la preservación del actual estado humano y planetario, sino la sublimación de los seres y de la vida, y su contacto con patrones futuros de desenvolvimiento, o sea, de nuevos patrones de conducta. Estos nuevos patrones de conducta son un conjunto de leyes con las cuales deben interactuar los individuos, los grupos, un pueblo o la humanidad en su totalidad en cada etapa de su evolución. El nivel en el que la conciencia está polarizada, el código genético vigente, las energías de rayo actuantes en el ciclo en cuestión, el karma individual, grupal, planetario y universal, entre otros factores,
determinan esas leyes. Los patrones de conducta son algo más que simples normas de comportamiento, aunque se reflejen en ellas. Son la expresión posible, en un momento dado, de la idea divina concebida para el hombre. En general, los individuos no perciben por sí mismos esta idea ni se ajustan a ella. Por eso, a través de los tiempos, siempre hubo seres evolucionados encargados de transmitirles preceptos fundamentales. Una de las características de las Islas de Salvación es la facilidad que tienen para favorecer inversiones magnéticas, lo que permite que ocurran materializaciones y desmaterializaciones utilizando un mínimo de la energía. Una materialización es la aparición de realidades suprafísicas o de objetos y seres que no estaban visibles. Durante las próximas etapas de la transición y purificación planetarias, intensas y globales, las materializaciones podrán ser más fáciles y frecuentes debido a las transformaciones que se están procesando en el campo magnético de la Tierra. Serán necesarias, sobre todo, en situaciones calamitosas y caóticas. Así, podrán surgir, por ejemplo, alimentos y bienes donde no había nada. Esta posibilidad no es nueva y fue demostrada públicamente por Cristo en la llamada multiplicación de los panes y de los peces. Las naves extraterrestres e intraterrenas y las conciencias que alcanzaron grados iniciáticos avanzados no solo tienen poder para materializarse y desmaterializarse, sino también para hacerlo con víveres, objetos y otros seres. A pesar de que dichas materializaciones puedan ocurrir en cualquier lugar del planeta, hay ciertas áreas, como las Islas de Salvación, que las favorecen, y esto se debe, entre otros factores, a la presencia de bases de operaciones activas en los niveles etéricos, que junto con la contraparte intraterrena de estos lugares, crean un campo magnético favorable. Seres liberados que estuvieron al servicio en la superficie de la Tierra, como el conde de Saint-Germain y el maestro Djwhal Khul, el tibetano, entre otros, demostraron el poder de materializarse o de desmaterializarse, y hacían lo mismo con los objetos. Este proceso es el que utilizan las espacionaves extraterrestres e intraterrenas provenientes de civilizaciones evolucionadas cuando es necesario trasladar un ser de la superficie de la Tierra a otros mundos, según el destino cósmico que le aguarda. Hicimos mención que las Islas de Salvación son áreas en la superficie de la Tierra que, para poder ser presentadas, las naves intraterrenas y extraterrestres construyen en los planos sutiles de esas áreas campanas magnéticas, y hacia el interior de esas campanas magnéticas son conducidos los seres que deben sembrar la vida futura, no solo seres del reino humano, sino también de los reinos elemental, mineral, vegetal, animal y débico. El ámbito de acción de esas islas
puede variar de acuerdo con su tarea y según la respuesta de los que se encuentran en ellas. La humanidad todavía desconoce tales hechos, a pesar de que los individuos han sido atraídos innumerables veces hacia esas áreas magnetizadas y también inspirados a desarrollar allí una actividad en consonancia con el plan evolutivo. Y una franja de estos individuos son los autoconvocados. Los autoconvocados son individuos que optaron por encarnar durante este período para servir al plan evolutivo y actuar como factor de equilibrio en el proceso de transición planetaria. Son autoconvocados internamente. Tienen conciencia de la situación real de la Tierra, que se aproxima a un caos incontrolable desde el punto de vista social, político y económico, acompañado por fuertes reacciones geológicas y climáticas. Esta situación extrema, previsible cuando se comprueban los rumbos que la civilización de superficie fue tomando con el tiempo, era esperada desde hace mucho por la jerarquía planetaria. Hace más de 20.000 años ya existían seres en los centros intraterrenos, preparándose para auxiliar en la actual transición que durante 2000 años está siendo anunciada claramente. En general, los autoconvocados están marcados para el rescate. No obstante, como hay muchos que todavía mantienen vínculos materiales con el planeta, la opción de responder de manera positiva a los impulsos ascensionales se reconfirma en las situaciones y pruebas que emergen a cada momento en sus vidas. Cuando los autoconvocados alcanzan ciertos niveles evolutivos, en los cuales deben hacer elecciones determinantes para los ciclos siguientes, pueden convertirse en instrumentos efectivos de servicio y equilibrio. Asumir el compromiso de unificarse con la ley inmaterial y colaborar para que esa transición alcance la meta hacia la cual se dirige. Los autoconvocados actúan en diversos niveles de existencia y permanecerán en la órbita de la Tierra hasta que el propio ser interior, en contacto con realidades mayores, así lo determine. Cada uno de los autoconvocados tiene una tarea que puede reconocer con claridad en sus niveles profundos. No obstante, dada la densidad del mundo terrestre de superficie, en el nivel humano no todos toman conciencia de esta tarea, de esto que deben hacer. Los autoconvocados son seres que ya deben haber alcanzado la madurez suficiente para pautar las propias acciones conforme a los dictámenes de la ley, para ser fieles a las percepciones internas genuinas, para tomar las transformaciones sin temer el sufrimiento o los embates de las fuerzas contrarias, y también para reconocer por experiencia directa